cierto? La clase referente al día de hoy. Chicos, entonces miren, en esa primera unidad nosotros vamos a estudiar básicamente al ADN, ¿no? El ADN como la base de la vida. Ya el ADN tiene básicamente diferentes procesos, ¿no? Realiza diferentes procesos. De igual forma, ¿no es cierto? Tiene diferentes importancias, ¿ya? Pero en esta unidad nosotros vamos a analizar esto, miren. Lo vamos a usar como un modelo, ¿no? Como un modelo en el cual nosotros vamos a describir, ¿no? Vamos a poder describir cuál es la función del ADN, ¿ya? ¿No es cierto? El ADN es un portador de la información genética. Vamos a ver, ¿no es cierto?, dónde se encuentra esta información genética, ¿ya? ¿Cuáles son las características que controla, ¿no? Que controla esta información genética. Miren esta parte, ¿no? ¿Cómo se transmite, ¿no? Cómo se transmite los genes a la herencia y la relación del ADN con los cromosomas y los genes, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta primera unidad. Entonces, para ello, es importante, ¿no es cierto?, saber cómo está estructurado el ADN. Tal vez alguien tiene alguna idea cómo está estructurado el ADN. ¿Alguien sabe alguna característica del ADN? ¿Qué Yo dicen, creo, chicos? dicen yo creo, dicen que el ADN está estructurado dependiendo de cuál parte, de cuál va primera, segunda, tercera, así, cuarta, Ya, hasta gracias, la que Jesús. tenga, policía. Ya, gracias por aportar. Nada, Entonces, ya, ok, Jesús. Entonces, chicos, miren, ¿no? Esta es la estructura básica del ADN, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a fijar en esta. Este es un pequeño segmento, ¿no? Este es un pequeño segmento de la inmensa cadena de ADN que podemos encontrar. Y así ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? La forma del ADN es como una forma helicoidal, ¿no? Como una hélice. Entonces se lo relaciona, ¿no es cierto? De esta forma, como una hélice, ¿no? ¿Qué más podemos observar, ¿no es cierto? Se encuentra plegada, ¿no? Podemos determinar, miren aquí, ¿no es cierto?, las bases nitrogenadas. Incluso podemos observar, ¿no es cierto?, estos enlaces químicos, ¿no? Conocidos como los puentes de hidrógeno, ¿no? Que les permite unirse, tener una resistencia, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Otras bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, que se están uniendo en base a puentes de hidrógeno, ¿ya? Ahora, vamos a magnificar, ¿no es cierto? Vamos a magnificar esta imagen y vamos a observar esta de acá, ¿ya? Entonces, el ADN, ¿no es cierto?, al ser una macromolécula, ¿no? Una molécula inmensa, ya hablando de su tamaño, ¿no? Está formado por esto, miren, por nucleótidos, ¿no? Entonces el ADN es una inmensa, una larga cadena de nucleótidos. Ya les voy a explicar lo que es un nucleótido, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? Esta inmensa cadena de nucleótidos. Ya cada uno de ellos, de estos grupitos, se denominan nucleótidos. Entonces aquí les voy a colocar el nombre, ¿no? Aquí en esta parte. Nucleótidos. ¿Ya? ¿No es cierto? Cada una de ellas son nucleótidos. Y en la otra hilera también, ¿no? En la otra hilera también encontramos, ¿no es cierto?, nucleótidos. Ahí ustedes pueden observar. ¿Ya? Entonces, un nucleótido, ¿no? Un nucleótido es la estructura, se podría mencionar la estructura básica o la estructura para formar una molécula de ADN, ¿no? Esos son los nucleótidos. Ya. Estos nucleótidos, de igual forma, están formados por tres partes diferentes, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿no es cierto? A estos nosotros los conocemos como grupo fosfato. Entonces, de igual forma, les voy a colocar aquí el nombre. El grupo fosfato. ¿Ya? Otra estructura, ¿no? En este caso encontramos el azúcar, ¿no? El azúcar, pero para el ADN se lo conoce como la desoxirribosa, el azúcar del ADN.
Desoxirribosa. ¿Ya? Y las bases nitrogenadas, ¿no? Las bases nitrogenadas. Sí, yo tengo una pregunta, Listen, que le quería preguntar. Dígame. ¿Qué son eso que dice usted, que dice nucleóticos? No, no sé cómo se dice, Listen, esa palabra que comienza con NU, Listen. Ya, nucleótidos. Ya, los nucleótidos son básicamente, ¿no es cierto? Se podría mencionar el monómero. El monómero, una estructura para formar la molécula de ADN. Ya, es como un ladrillito, ¿no? Es como un ladrillo cuando ustedes, ¿no es cierto?, empiezan a unir ladrillos, ladrillos, ladrillos. Y van formando una cadena, ¿no? Una fila de ladrillos, ¿ya? Entonces, los nucleótidos básicamente se asemejan a estos ladrillos, ¿no? Entonces, cuando nosotros unimos, ¿no? Unimos ladrillos más ladrillos, ya, pero en este caso nosotros estamos uniendo, ¿no? Nucleótidos, ¿ya? Entonces formamos, ¿no? Formamos esta hilera de largas cadenas de ADN. Ya, entonces, ¿cómo está formado un nucleótido, no? ¿De qué estructuras está formado un nucleótido? Está formado de un grupo fosfato, ¿no es cierto? El azúcar, ¿no? La desoxirribosa y la base nitrogenada, ¿ya? En bases nitrogenadas nosotros tenemos diferentes tipos, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, encontramos a la timina, lo representamos con la letra T, a la adenina, ¿no? A la adenina con la letra A, la citosina y la guanina. Ya, esas son bases nitrogenadas, ¿no? Esas son las bases nitrogenadas. Ya, hablando de esta forma. Ya, ¿qué más podemos observar en imagen, no es cierto? Nosotros podemos observar que estas bases nitrogenadas básicamente se unen, ¿no? Se unen gracias a estos enlaces químicos conocidos como puentes de hidrógeno. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos observar los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Observe esto, ¿no? La timina con adenina se unen a través de dos puentes de hidrógeno. A diferencia de la citosina y la guanina, ¿no? Se unen a través de tres puentes de hidrógeno. ¿Ya? Esa es otra diferencia, ¿no es cierto? Ya, a ver. También se menciona que la molécula de ADN es complementaria, ¿no? ¿A qué me refiero a que sea complementaria? Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos alguna pareja, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? O buscamos una persona que nos complemente, se dice, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Yo soy un hombre, entonces, por ende, voy a buscar a una mujer, ¿no? Para que se complemente. Entonces, miren esto. Aquí, ¿no es cierto? En las bases nitrogenadas se dice que son complementarias. ¿A qué me refiero? A que la timina se va a unir con la adenina. O la adenina se une con la timina, ¿ya? No se puede unir, ¿no es cierto?, una adenina con una citosina. Ustedes no observan, ¿no es cierto?, ninguna de estas uniones. Entonces también, ¿no es cierto?, se da esta unión, ¿no?, entre la citosina y la guanina, y la guanina y la citosina. ¿Ya? Eso es ser complementario, ¿no? Las bases complementarias, las bases nitrogenadas. O que la molécula de ADN sea complementaria. Ya, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Este, no, Listen, ninguna. Continúen nomás con la clase. Ya, gracias, Jesús. Entonces, Nada, esa es la base, ¿no es cierto? Esa es la estructura básica de la molécula del ADN, ¿no es cierto? Está formada por nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por tres estructuras, ¿no? El grupo fosfato, el azúcar y la base nitrógena. Y ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la complementariedad de la molécula. Y incluso la molécula también tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido. Miren aquí, 5', 3'. ¿Ya? En esta parte, ¿no? Este es el sentido de la molécula. 3',
y 5'. ¿Ya? Eso también hay que tomar en cuenta el dato del sentido de la molécula. ¿Ya? Bueno, esta es una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción a la molécula de ADN, ya que esta parte nos va a servir para estudiar los procesos, ¿no? Los procesos que conlleva la molécula de ADN. Entonces vamos a hablar un poquito de historia. ¿Ya? Miren, en la actualidad sabemos que el ADN, ¿no? Es la molécula portadora de la información genética. Esto es cierto, ¿no es cierto? Dado que aquí en la molécula se encuentran los genes, ¿no? Son estas estructuras que básicamente, ¿no es cierto?, nos permiten heredar, ¿no? Heredar de una generación a otra. ¿Ya? Miren, la molécula de ADN fue aislada por primera vez por Friedrich Michel en el año de 1869, al encontrarse únicamente en los núcleos de las células. Y entonces, ¿dónde nosotros encontramos a las células, no? Básicamente las encontramos en el núcleo celular, ¿no? Ahí se encuentra el ADN. A esta sustancia se la llamó nucleína. Entonces, en este año, ¿no es cierto? Este señor Friedrich Michel, él hizo este estudio, ¿no? Y encontró esta parte en los núcleos, ¿no es cierto?, de las células, al ADN, y los llamó nucleína. Ya miren, poco después se descubrió que la molécula o la nucleína era una molécula ácida, ¿no? Tenía un carácter ácido, por lo que pasó a llamarse ácido nucleico, ¿ya? Y más tarde se denominó ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN, ¿no? Para diferenciarlo del ácido ribonucleico, el ARN. Entonces, ¿no es cierto? Nos habla aquí una pequeña reseña histórica del ADN, cómo se dio su nombre, ¿no? Ya miren, en el año de 1885, el científico alemán Albert Hussel consiguió aislar el ADN de las proteínas asociadas a él, siendo capaz de determinar los nucleótidos que lo conforman. Entonces yo ya les había hablado, ¿no es cierto?, acerca de los nucleótidos, de estas estructuras, ¿no?, que básicamente cuando se piensan a unir, ¿no es cierto?, forman la molécula del ADN. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, las tres estructuras que forman los nucleótidos. ¿No es cierto? El grupo fosfato, el azúcar, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo se unen, ¿no?, a través de enlaces químicos. Y la base nitrogenada. Ya, esas son las Dicen, tres estructuras de un nucleótido, ¿no? Sí, dígame, Jesús. dicen, no sé, dicen si a usted le estará fallando su parlante, dicen, porque sí suena feo, dicen. Y Listo, internet. No sé si los demás tienen el mismo problema. No, licen, sí se le escucha. Sí, entonces es por su No, internet. dicen sí se le escucha. sí le escucho, dicen. Ya, gracias. Es por su Ahí sí internet, ya le Jesús. escucho. Ya, Ah, por mi internet. sí. Ah, ya, dicen. Y entonces, miren, estas son las tres estructuras, ¿no? Las tres estructuras de los nucleótidos. Entonces, estas tres estructuras forman un nucleótido, ¿no? Un nucleótido. Ya, posteriormente a esto se realizó lo que es un experimento, ¿no? Un experimento en el cual, miren, este señor Frederick Griffin, él realizó el siguiente experimento, miren. Ya, acá, vamos a ubicarnos en la gráfica, ¿no? Entonces, él realizó lo siguiente, ¿no? Él tenía dos cepas diferentes, ¿no? Dos cepas de bacterias. Los de tipo S y los de tipo R. Ya, los de tipo S, este tipo de bacterias, tenían la característica de ser dañinas, ¿no? Y básicamente lo que hacían, miren, al momento de inyectarles de esta cepa, ¿no? Lo que le ocurrió a este ratón, ¿no es cierto? En este caso, básicamente esta cepa mató al ratoncito. Ya, las bacterias de tipo R, en este caso, no tenían esta característica, ¿no? De no ser dañinas, y por ende, ¿no es cierto?, al momento de inyectarlas a este ratón de prueba, básicamente no murió. Ya, ese fue el experimento hasta ahí. Luego, ¿qué realizó, no es cierto? Realizó lo mismo, ¿no? Las bacterias de tipo S
las llevó al fuego, miren, ¿no es cierto? Las llevó al fuego, las calentó. Entonces, ¿qué ocurre cuando se lleva al fuego esta cepa, ¿no es cierto? Hay una, se podría mencionar, una desnaturalización de las proteínas, ¿no? Entonces pueden observar lo siguiente, miren, que al momento de inyectar, ¿no es cierto?, estas bacterias de tipo S, que en este caso son dañinas, no murió, ¿no es cierto?, en este caso el ratón, al momento de llevarlas al fuego. Perdió esa característica, ¿no? Esa característica de ser dañina y matar al ratón. Ya, luego, ¿qué realizó, no es cierto? Realizó un cruce, ¿no? Realizó una mezcla de las dos cepas, ¿no es cierto? De bacteria S y de bacteria R. Y miren lo que ocurrió, ¿no es cierto? Ocurrió lo siguiente. En este caso, ¿no es cierto? El ratoncito murió. Entonces, ¿qué pudo determinar este científico, ¿no? Friedrich Mitchell? Él demostró que el ADN básicamente es el portador de la información genética, ¿no es cierto? Entonces, al momento de mezclar estas dos cepas, hubo un intercambio, ¿no? Un intercambio de información genética. ¿Ya? Bueno, hablando un poco de este experimento. Ya, miren, la información, ¿no? Ya, la introducción a la genética molecular. Vamos a hablar un poquito de esto también, de cómo se dan estos procesos, ¿no? Estos procesos que cumple en este caso la molécula de ADN, pero en células eucariotas. Ya los procesos son diferentes de en células procariotas. Pero vamos a ver cómo se da este flujo de información, ¿no? Flujo de información genética en células eucariotas. Entonces, miren, la molécula de ADN, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden observar, tiene la capacidad de replicarse, ¿no? A este proceso nosotros lo conocemos como la replicación, ¿ya? A esta molécula de ADN también tiene la capacidad de transcribirse, ¿no? Transcribirse, ¿a qué me refiero a que se transcriba? Básicamente, forman lo que es la molécula de ARN, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Como de la molécula de ADN se forma la molécula de ARN, ¿no? Mensajero, ¿ya? Y también, ¿no es cierto? Este ARN mensajero tiene la capacidad de traducirse, ¿no? Se traduce para la formación de las proteínas. Entonces, de estos procesos luego les voy a explicar cómo se da, ¿no es cierto? Cómo se da la replicación, cómo se replica el ADN, cómo se transcribe el ADN, cómo se traduce, ¿no? Y cómo se forman las proteínas en el núcleo, perdón, en la célula. Les voy a explicar esa partecita más adelante. Ya, a todo este proceso, ¿no es cierto? A todo este proceso que ustedes pueden observar, en biología nosotros lo conocemos como el dogma central de la biología molecular. Entonces, este dogma, ¿no? Estos tres procesos en el cual nos describen, ¿no es cierto? Este fue publicado en 1970 por Francis Crick, ¿ya? Esto se lo conoce como el dogma central de la biología molecular. Ya no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Listen, esas líneas que son, esas líneas que están en el gráfico, esas que son ondas, listen, o qué. Es una representación, ¿no? Estas son representaciones gráficas. Por ejemplo, aquí estamos representando a la molécula de ADN, ¿ya? En esta parte se está representando a la molécula de ARN, ¿no? En este caso es el ARN mensajero. Y aquí ustedes pueden observar cómo se sintetizan las proteínas, ¿no? Cómo se sintetizan las proteínas gracias a los ribosomas, ¿no? A los ribosomas y a la molécula de ARN. Ya, bueno, estos procesos les voy a explicar en la siguiente clase. En la siguiente clase les voy a explicar cómo se replica, ¿no? Cómo se replica el ADN, cómo se transcribe, cómo se da la síntesis de proteínas. Ya, pero esto se lo conoce como el flujo, ¿no? Flujo de información genética.
Ya, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta o si está claro. Sí, está claro. ¿Sí está claro? Está claro, Ya, listen. ok. Sí, está claro, yo lo entendí. Ya, gracias. Entonces, a ver, chicos. Entonces, la siguiente clase les voy a explicar cómo se replica, ¿ya? Para dar por terminada por este momento la clase del día de hoy de biología. Y la siguiente clase Ya, listo. les explico cómo se replica la molécula de ADN.